Hola chicos, sean nuevamente bienvenidos a este curso de matemáticas. Soy su profesor Emerson Baiza y en esta ocasión vamos a estar trabajando uno de los principios de contar. Este es el principio del producto. Para ello, vamos a iniciar desarrollando un ejemplo que nos dice lo siguiente. Se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentre el número de casos donde el número del dado pequeño es menor que 3 y el del grande es un número impar. Para ello, es necesario ver las condiciones que existen en este ejercicio. Por ejemplo, lo primero que debemos de saber es de que un dado posee 6 caras y en cada cara está rotulada con un punto que representa los números que éste tiene. En ese sentido, vamos a estar viendo las dos condiciones que nos dan. Bien, la primera condición y del dado pequeño, ¿cuál es? Sería que nos dice que tiene que ser un número menor que 3. O sea, para el dado pequeño, tiene que ser que un número menor que 3. Entonces, dentro de estos posibles casos, vemos que los únicos que cumplen esas condiciones serían las primeras dos caras. Es decir, de que solo vamos a obtener dos casos para cuando esos dados sean menor que 3. Entonces, aquí la única condición son dos casos, ¿verdad? Supongamos que ese caso denominémoslo como M. Entonces, M va a ser igual a 2, que son las dos posibles opciones. Luego vamos a ver las condiciones del dado grande, es decir, dado grande. Muy bien. Para el dado grande dice que tiene que ser un número impar. Y si nosotros analizamos, pues ya por definición de números impares, sabemos que tenemos el 1, el 3 y el 5. Entonces, para esta tarea vamos a determinar la variable m y n es igual a 3, donde, bueno, por estrategia vamos a nombrar que esos m pues van a ser ¿quién? Sería el 1 y el 2. Y para el n, pues en esta ocasión va a ser 1, 3 y 5. Pues son los únicos números impares que se encuentran en ese sentido. Del mismo modo, es necesario construir una tablita. ¿Para qué es necesario construir una tablita? Bien, esta tabla nos ayuda a tener un mejor orden en cuanto a la resolución de esto. Por ejemplo, vemos de que en esta tabla posee que números del dado grande y del dado pequeño. Pero en esta ocasión vemos de que ya se encuentra una cuadrícula con los datos que nosotros obtenemos. Por ejemplo, para el dado pequeño, ¿cuántos casos sucedieron? Sucedieron 2, entonces existen 2 casillas. Y para el dado grande existen ¿qué? 3 casos, entonces existen 3 casillas. Ahora lo que hacemos va a ser llenar esa tabla, porque esta tabla lo que nos va a arrojar son los posibles casos en donde se cumplan ambas condiciones y al final, al contar todos esos casos, pues vamos a determinar cuántos posibles casos existen con esas condiciones. Bien, para llenar esta tabla es algo sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta son qué dígitos son los que voy a ingresar en cada posición. Por ejemplo, para el dado pequeño sabemos que los únicos números son 1 y 2. Entonces, los llenamos 1 y 2. Ahora, para el dado grande, vemos que los posibles casos son 1, 3 y 5. Entonces, llenamos esos espacios 1, 3 y 5. Ahora, ¿cómo llenamos la otra parte de la tabla? Perfecto. Como son posibles casos, lo que tenemos que ver son posibles posiciones, ¿verdad? Entonces, es como que estemos multiplicando tanto filas como columnas. De modo que en esta ocasión aquí, si nosotros ubicamos estos dos números, va a ser el posible caso que el dado que el dado pequeño sea 1 y que el dado grande sea 1. Eso siendo el primer caso, ¿verdad? Para el otro caso sería que el dado pequeño sea 1 y el dado grande sea 3. Y el otro caso sería que el dado pequeño sea 1 y el dado grande sea 5.
Y así llenamos la otra parte de la tabla, es decir, que en el dado pequeño salga 2 y en el dado grande salga 1. En el dado pequeño salga 2 y en el dado grande salga 3. Y el último caso sería que en el dado pequeño salga 2, salga 2, salga 2 y en el dado grande salga 5. De esta forma nosotros hemos llenado la tabla, en lo cual podemos concluir que cumpliéndose o basándonos en las condiciones, vamos a contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Existen cuántos casos? Bueno, como respuesta sería que existen 6 posibles casos en los cuales pues se cumplen las condiciones. Pero si nos vamos a definición de lo que es el principio del producto, dice que esto es si cuando una tarea se realiza en 2 etapas, donde la primera se puede realizar m formas posibles y para cada una de ellas la segunda etapa se puede realizar n distintas formas. Entonces la manera completa en la cual se puede arrojar esas formas posibles es mediante el producto de ¿quién? De m por n. Y si nosotros recordamos los valores, pues allá pudimos observar de que en el caso particular m era igual a 2 y n era igual a 3. Y si nosotros hacemos ese producto de m por n, ¿sería quién? Sería 2 por 3 y eso es igual a 6. Y justamente es la respuesta a la cual nosotros hemos concluido. Pero vemos la particularidad que si nosotros utilizamos tabla, vamos a poder entender cómo es que esto sucede, ¿verdad? Por eso la tabla nos ayuda para tener un mejor orden y saber de qué es lo que estamos hablando. Muy bien, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.